Shalom Lekulam, en Rojo Desktop Lekulam. El día de hoy vamos a continuar con los estudios de lo que es Rojo Desh, porque nos corresponde Rojo Desh de Av, pero voy a fusionar también con algo que tenía preparado para lo que es el plan divino, que va muy de acuerdo, Baruch Hashem, y que espero que el día de hoy podamos comprender más ese plan y también de la misma manera poder comprender más lo que es el Rojo Desh del mes de Av. Espero yo con en mi corazón que aquel que comience a verlo, ya sea en cualquier medio que lo empiece a ver, lo termine. Creo que le va a dar una revelación y un entendimiento profundo, más profundo, de poderse manejar en el mundo espiritual de una manera que le permita conectarse, concentrarse, elevarse, transformarse, dirigirse de una manera más espiritual a la previa antes de empezar este estudio. Y espero, le digo con el corazón, que podamos tener ese entendimiento. Y por eso le puse yo a este estudio del mes de Ab, en Rojo Desh, la ilusión de la realidad. La ilusión de la realidad. En este mes de Ab, uh, nosotros lo sabemos, lo hemos estudiado hace mucho tiempo, Ab, en el nombre hebreo, Ab. Usted sabe que Ab en hebreo quiere decir padre, así es que el nombre es Ab, pero también es conocido como el Menaheb. Menaheb, que quiere decir consuelo. Entonces, Menaheb, Ab, el consuelo del padre, el consuelo de Abba. Este mes es el quinto mes del calendario hebreo, ¿sí? De la salida de Misraín, que se considera como el mes del consuelo o el mes de reconfort o reconfortamiento. Pero como el nombre es Ab, entonces es el reconfort del Padre. ¿Por qué se llama el confort del Padre? En este mes pasaron cosas muy graves. En el mes de Av se determina que el nivel más bajo espiritual llegó al nivel del no retorno. Si se atravesaba esa línea, nadie podía o nuevamente acceder a lo que es divino. Entonces, ese es el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque en este mes, en el día 9 de Av, se manifiesta el pecado de los espías. Y los pecados de los espías era hablar mal de la tierra de Israel, dando un mal reporte. Oiga bien, hablar mal de la tierra de Israel, dando un mal reporte. Y el pueblo acepta ese mal reporte, a eso se le llama oír, escuchó el mal hablar o la mala lengua de los espías o de los que fueron a espiar la tierra de Israel. Pero no solamente pasó eso, sino que también hubo la destrucción de los dos templos. El primero, hecho por el rey Salomón, y el segundo, en la reconstrucción y ampliación del primer templo por el rey Herodes. También fue destruido en este mes de Ab. Entonces, en este mes debería hay el nivel más bajo del nivel espiritual, pero es el mes de la rectificación de la audición. ¿Por qué? Porque aquí sucede algo muy importante. Una tribu la representa, que la representa la tribu de Shimón. Shimón viene de Shema, escuchar, ¿sí? Entonces, fíjese bien, en este mes se llegó al mínimo nivel bajo porque no escucharon el pueblo al Padre, sino que escucharon al mal reporte. En este mes se destruyeron los templos de Jerusalén y el templo, bueno, los dos templos de Jerusalén, también por no escuchar la palabra de Avino, porque ¿qué hacían antes que existiera el segundo templo? ¿Qué existían en el primer templo? ¿Qué pasaba en el Shabbat? Pues las personas iban a escuchar la palabra del Padre. Entonces, ¿por qué se destruye también el primer templo? Por no escuchar la palabra del Padre. Aunque estuvieran ahí, estuvieran presentes, pero estaban escuchando otra cosa. Lo mismo sucede que estén presentes en el segundo templo, pero que no escucharan al Padre, sino que escucharan lo que ellos querían escuchar. Entonces, la destrucción de los dos templos también fue por no escuchar a Abba y escuchar lo que querían escuchar. Y aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Porque en este mes no debería llevarse el mes de
la rectificación o el mes de Av, sino debería llamarse el mes de negarse a escuchar, porque la gente no escucha. Pero ese es el punto, que nosotros aprendemos para rectificar, ¿sí? Cuando uno escucha, se debe de entender. Escuchar es entender, es tener dentro del corazón de uno la conciencia intelectual, no solo de la mente, sino del corazón. Escuchar, entender completamente, a solidarizarse con el mensaje, hacerse uno con el mensaje que está escuchando. Eso es Shema. Escucha, Israel. Es me solidarizo con el pueblo, solidarizo con Abacadosh, me hago uno con el mensaje de Abacadosh. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que el hacerse uno, hacerlo pleno, hacerlo parte de uno, eso es Shema. Shema es hacerlo pleno, es parte de mí. ¿Sí? En este mes, obviamente, también sucedió algo que usted y yo sabemos. ¿Sí? Y sucedió que Aarón muere. Pero fíjese que algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no existe en ningún lugar de la Torá que se hable de un personaje en la Torá que diga el día, el mes y el año que muere una persona. Hay conclusiones por causa de eventos que suceden y uno deduce cuándo, dónde y por qué muere tal persona. Pero en esta ocasión, Abba habla acerca de este personaje y lo escribe en la Torá, el por qué dice todo lo que, qué momento él muere. Vamos a leer qué nos dice esto. Número 33-38. ¿Lo puedes leer, por favor, Shaquin Arabá? Aquí nos muestra algo interesante. Mm. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ידע אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y ascendió a Aarón el Cohen a Hor, el monte, conforme a la palabra de Adonai, y murió allí en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misraín, en el mes quinto, en el primero del mes. Y aquí era son, Shalom. Shalom, toda Rabá. Dice el mes quinto es, como acabo yo de decir hace rato, el mes quinto es el número de la cuenta de la salida del pueblo de Israel de Misraín o de Egipto. Y entonces aquí vemos que en Rosh Hodesh, en un día como hoy, muere Aharón. En un día como hoy, ¿por qué es tan importante que la Torá nos diga a nosotros el día en que muere Aharón? Bueno, él es el último hombre que tenía que morir de aquellos que no escucharon el mensaje del Padre cuando escucharon a los espías en lugar de escuchar al Padre. Entonces, Aarón era el último que tenía que morir. Entonces se dice, ¿cuándo fue que Aarón murió? El Rosh Hodesh de Av, un día como hoy. ¿Sí? El día del Rosh Hodesh de Av muere Aarón, el último persona que tenía que morir. ¿Y para qué nos dice esto? ¿Sí? Porque al morir él, comienza la restauración. Quiere decir, la siguiente generación será la que escuche. Muere él y la siguiente generación es la que comienza el proceso de restauración. Entonces, Misraín, Egipto, es el principio de la restauración, es el proceso que no se logró. Pero ahora hay algo muy curioso, ¿sí? Que no solamente nos dice que al final muere la última persona que no había escuchado al Padre y se une un ingrediente para que se logre el objetivo y el propósito, el cual no se logró en esa generación que murió en el desierto. Fue una generación que comenzó, pero fue una generación que muere en el desierto. Fíjese qué tristeza, en una desolación, en la tristeza. Entonces, se añade un ingrediente. ¿Y cuál es el ingrediente? Que la nueva generación tiene que estar muy consciente y se lo dice a Moshe antes de morir, se lo dice al pueblo de Israel, a esta segunda generación,
Y le dice esto en Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Por favor, Isbir, ¿me nos puedes leer? Para que podamos saber qué es lo que nos está diciendo o qué fue lo que les dijo Moshe a esta generación. Roscoe Shmach dice, pues recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Misraín y que Adonai tu Elohim te sacó de ella con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te mandará guardar el día del Shabbat de Baren Hashem. Toda raba. Entonces, mire, el ingrediente que Moshe le está diciendo, ¿sí? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, en Misraín. Ok, fuiste esclavo, le está diciendo, en un momento saliste y la generación pasada salió, tú también saliste, y quizás naciste en el desierto, pero también saliste, algunos de ellos o muchos de ellos, te sacó con mano, con poder, con brazo extendido, pero hoy te manda que guardes el Shabbat. ¿Quién no lo guardó la generación pasada? Seguramente después de que les dieron lo que es el maná en el desierto, seguramente guardaban el Shabbat. Pero una cosa es guardar el Shabbat solamente por estar presente, aunque la mente esté ausente. Y eso le pasó demasiado a la generación pasada. ¿Qué nos dice a nosotros? Es muy importante estar presente en el Shabbat conscientemente, ¿sí? Ahora vamos a entender la profundidad de esto. ¿Por qué se añade el ingrediente del Shabbat? Recordándoles que fuiste esclavo para comenzar un proceso de transformación. Porque se trata de que esta generación cumpla su objetivo. Y el objetivo está unido al Shabbat. Por eso le está recordando, saliste y te ordeno que cumplas el Shabbat porque tu objetivo está unido al Shabbat. Lo vas a lograr si guardas el Shabbat. Entonces vamos a entender esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Gemara nos dice a nosotros, la Gemara o la recuperación de información rabínica. Dice que los primeros 6 días de la creación, Hashem, Adonai o Dios, como lo quieran llamar, creó el mundo físico. Y al final de los 6 días, él dijo, enough, suficiente, Shaddai, suficiente. ¿Sí? Suficiente. Cuando nos está diciendo a nosotros que esto es suficiente, de la creación física. Ahora es tiempo de crear algo espiritual. Durante 6 días creó lo físico, pero el séptimo día es la creación. Es la creación de algo espiritual. ¿Sí? El ser humano, oiga bien, el ser humano necesita el espíritu para que el cuerpo tenga un propósito de su existencia. Sin el espíritu, el cuerpo no tiene propósito de su existencia. Entonces el cuerpo necesita el neshama o el alma divina para que el cuerpo tenga propósito de existencia. El siguiente objetivo es que el Shabbat fue creado después del séptimo día y el Shabbat es el alma del mundo. Es la neshama del mundo. ¿Por qué el Shabbat es la neshama del mundo? Así como el ser humano necesita la neshama para que el cuerpo tenga un propósito, porque el cuerpo es solo carne sin el neshama, sin el alma. La tierra sería solo algo físico y la tierra no tendría una esperanza de transformación, porque la tierra será transformada. Lo físico tomará una transformación espiritual. Entonces, eso físico, si no tuviera el Shabbat, la tierra no tendría propósito, porque tiene hasta el día Shabbat, hasta el milenio séptimo, para crear esa transformación. Entonces, el ser humano necesita el alma para que el cuerpo tenga el sentido y el propósito de la existencia, así como la tierra necesita la neshama, que es el Shabbat. El Shabbat es la neshama del mundo para transformar el mundo. Entonces, mire bien, vamos a verlo esto, donde nos dice esto. Bueno, Génesis capítulo 2:7, ¿no lo puede leer, por favor, Livito, Arrabá?
aquí nos muestra algo interesante en el cual nosotros podemos verlo, quizás añadir el conocimiento y poder percibir lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que veamos y entendamos acerca de este concepto. Añadiendo que solamente el logro de la salida de Misraín y lograr el propósito o el objetivo va unido con el Shabbat. El ser humano, la tierra, está unido con el Shabbat porque el Shabbat es el alma de la tierra, como el cuerpo del hombre está unido con el alma y es el que le da el propósito al cuerpo. Entonces ahí viene la unión. La unión de este poderoso día de Shabbat que tiene algo especial que nos ayuda a nosotros a lograr el propósito, lo que no logró la primera generación, que se murió por no escuchar al Padre. Nosotros tenemos que rectificar el escuchar y escuchar cuándo y qué, el mensaje que se da en Shabbat. Eso es importante para que podamos entenderlo y profundizarlo y le va a llamar la atención este tema. Adelante, Livito, arroba. La palabra del Padre dice así, 2:3, ¿verdad? Correcto. Y bendijo Adonai el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado Adonai para realizar. Arroba. Bendijo. Bendijo el séptimo día. Primero bendijo el día, quiere decir que el día, esa bendición, es el alma que está en el séptimo día. Es el ruach que le dicen, el alma. Lo santificó, lo apartó de los otros 6 días. Porque en el descanso, no quiere decir que no se cansó él de hacer algo, simplemente terminó, ¿sí? Cesó lo físico. Por eso dice Elohim, poder, los poderes manifestados para crear. Elohim, descansó Elohim de la creación, de toda la obra que había creado al actuar. O sea, creó todo lo físico y bendijo lo físico, dándole un poder, ¿sí? En ese día, el día Shabbat, está bendecido y tiene un poder que es el alma. Ahora, mire bien. Quiere decir que el mundo físico fue creado, pero el Shabbat es la nutrición, es lo espiritual, lo que nutre al mundo físico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre cuando Abba le dice y le aconseja al pueblo de Israel a través de Moshe que tiene que celebrar Shabbat? Porque recuerda que fuiste esclavo, ahora tienes que celebrar Shabbat para que logres el propósito que se ha bloqueado. Entonces, aquí hay algo muy importante porque el hombre debe de experimentar la pureza de esa santidad, de ese ruach del Shabbat, de esa alma del Shabbat, tiene que experimentarlo, tomar de ese ruach, de esa alma, hacerlo para sí mismo, unirlo a su neshama, ¿sí? Y llevarse ese poder del neshama a los días de la semana, a los otros 6 días de la semana. Entonces, quiere decir que el Shabbat no tiene que estar separado espiritualmente. Quiere decir que el hombre lleva la santidad del Shabbat a los demás 6 días. Eso es lo que se supone que tiene que pasar. Entonces, lo que sucede dentro de esta fusión energética o divina o almática, ¿sí? Es que el hombre fusiona y hace que todo lo físico absorba lo que es del Shabbat y se transforme, ¿sí? Entonces, por eso el hombre, el ser humano, el pueblo que sirve al Padre, no puede ser un ángel en Shabbat y los 6 días ser un paganón. Porque entonces no está llevando la santidad del Shabbat a los demás 6 días. Entonces ahí cuando el Padre le recuerda, fuiste esclavo, deja de ser esclavo, celebra el Shabbat y ahora transforma la tierra. Que no sea una tierra de esclavitud, sino de transformación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos decimos de Shabbat en Shabbat, de fiesta, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh,
de fiesta en fiesta, como si fuera en una espiral, de fiesta en fiesta, de Shabbat en Shabbat, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, de festividad en festividad. Cada vez que uno pasa, absorbe el mensaje, lo hace parte de uno, se hace se fusiona con el mensaje, entonces lo absorbe y lo transmite. Y cuando absorbe un Shabbat, como el Shabbat pasado, y ahora celebramos nuevamente Shabbat, entonces se incrementa la experiencia del Shabbat pasado o el alma del Shabbat pasado y se aumenta aún más y va en crecimiento aún más y cada Shabbat aumenta más y de fiesta en fiesta, como dice Rav Shaul o el apóstol Pablo, de cabot en cabot, de honra en honra, de honor en honor, de grandeza en grandeza y se va aumentando. Cada vez que se celebra un Shabbat se aumenta la divinidad en el hombre. Si hace el mensaje consigo mismo, cada vez que celebra una fiesta y toma esa enseñanza, la hace parte de uno, entonces se va creciendo su santidad, va transformando a él y al mundo. Si lo lleva, si lo hace parte de sí, forzosamente lo lleva a donde vaya, forzosamente. Entonces el espíritu se capacita, el Ruach se fortalece en lo espiritual y lo hace. Pero caso contrario, ¿sí? Cuando el hombre está en el Shabbat y está ahí presente, cuerpo presente, mente ausente o alma ausente, y está en Shabbat pensando en los frijoles o qué sé yo, haciendo otra cosa, y no está pensando en lo que es el mensaje, y no se lo lleva, no lo tiene, entonces en cuanto termina el Shabbat se conecta con lo físico, automáticamente. ¿Qué sucede? Que cuando la persona se conecta con lo físico, con la creación física de los 6 días, sin la manifestación del Ruach, de esa Neshama del alma, entonces el hombre se aleja de su propósito. Se aleja de la Neshama del Shabbat, se aleja de su Neshama personal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace si una persona toma la Neshama del Padre, digo del Shabbat? Pues lo que hace la Neshama del Padre cuando la tomas en el Shabbat y lo llevas, lo haces parte tuya y lo llevas de día en día, lo que haces es que anulas parte de lo físico, de lo que tú haces en tu diario vivir, anulas parte de lo físico y manifiestas algo del mundo que ha de venir, del mundo venidero. Por eso la tierra será transformada, porque también tiene alma, y mostrará en el mundo venidero otra dimensión espiritual sobre la tierra. Entonces, la energía del Shabbat, la divinidad del Shabbat, el alma del Shabbat, anula cuando se conecta, como si se doblara, se conecta con lo físico, y al conectarse con lo físico lo anula, lo eleva, lo nutre y lo eleva a transformarse en un mundo, lo físico, en algo espiritual. Por eso, cuando se va al Shabbat, se transforma cuando es parte de. Por eso, mire bien, esa alma va anulando lo mundano. Por eso las personas que practican Shabbat, de Shabbat y Shabbat y Shabbat, va anulando lo mundano, va transformando la persona. Por eso en Hechos, cuando el pueblo, cuando estaban en el concilio de Jerusalén y estaban peleando por cómo comenzar a transformar a los gentiles o aquellos efraínitas que se habían convertido en gentiles, a vivir nuevamente como hijos del reino de Elohim viviente o del Dios vivo, tenían que recordar estar en Shabbat constantemente hasta ser transformados, porque el alma del Shabbat iba a ir anulando eventualmente lo pagano, y por eso se determina en Hechos 15:21 este acto. Hacia delante, por favor, Shahkin Toharabá. Amén. Torateja Eloheinu Katul Lemor, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Porque Moshe desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen
puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Toda rabá. Haga bien. Ahí no dice cada domingo, ¿verdad? Right, thank you. ¿Quiénes, dónde están? Son los Sheliach, o sea, los apóstoles de Yeshua, determinando cómo se va a instruir a los nuevos que van llegando nuevamente de Efraín y alguno otro que se pegó, que se añadió por conocer a Mashiach y ver a el pueblo y hacerse parte de él. ¿Cómo va a ingresar? ¿Cómo se va a instruir? ¿Cómo va a ir? Pues de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat. Poco a poco va a ir anulándose lo mundano, lo pagano, lo secular, se va a ir quitando. Entonces, mire bien, se lo explico de esta forma. Cuando un ser humano, hombre, mujer, pareja, se unen, ¿qué pasa al unirse? Bueno, el hombre hace parte, una mujer le permite al hombre estar dentro de su vida y ella anula ciertas características que saben que pueden dañar la relación. El hombre tiene que acoplarse y quitar ciertas características de su comportamiento para que puedan acoplarse como una relación. Entonces, cierta anulidad hay entre un hombre y también una mujer que se anulan ciertas características, comportamientos, pensamientos, formas de vivir en cada una de sus familias, se anulan. El objetivo es unirse. En el momento que se unen, anulándose, quitándose cortas cosas de sí mismo, ¿qué sucede? Pues se unen y viene una nueva creación, un bebé, un nuevo ser nace. ¿Sí o no? Sucede entonces que cuando uno viene al Shabbat, uno viene con sus pensamientos, con sus estructuras, con sus paganismos, con sus mentalidades, con sus costumbres paganas, con todo lo que existe en el mundo. Uno llega al Shabbat y cuando el Shabbat viene y te dice a través de la Torah todas las cosas que uno no son correctas o que uno tiene que ir cambiando eventualmente, uno empieza a ceder parte, anularse parte de sus creencias, de su mentalidad, de sus costumbres, de su cultura, y entonces le está dando paso a una nueva enseñanza que va a crear un nuevo ser. Por eso el Shabbat tiene el poder, porque ¿por qué tiene el poder? Porque tiene el alma divina del milenio venidero. No solamente eso, porque se da un mensaje divino, el cual se escucha, que viene a través de la palabra del Padre, y esa palabra es cortante, es filosa, tiene dos filos, penetra lo más profundo de los huesos y obviamente cambia a la persona. ¿Y qué es lo que se genera? Un nuevo ser. Entonces, cuando se coloca lo espiritual en lo físico, se convierte en un nuevo camino. Entonces, el Shabbat es un camino. Digo, es un poder que anula lo físico para crear un nuevo camino. Entonces, el hombre, a través de celebrar el Shabbat, las festividades y todas las cosas que el Padre nos dice que hagamos, crece espiritualmente, ¿sí? Por eso es que eventualmente genera un nuevo ser, una nueva persona. Se dice eso. Pero fíjese bien, aquí hay algo muy importante que hay que conocer dentro del Shabbat. El Shabbat, el primer Shabbat, usted sabe que el hombre fue creado en el sexto día, ¿cierto? Usted y yo sabemos que el Padre dice que creó al hombre en el sexto día junto con los animales terrestres. En el sexto día, Abba creó al hombre. Entonces, el séptimo día lo creó cuando ya el hombre estaba creado. Eso lo ve usted en el capítulo 1 de Génesis, pero en el capítulo 2 ya viene la narración del pecado de Adán y Eva. Pero en el capítulo 1 dice que en el sexto día el Padre creó al hombre y le dijo que se enseñoreara de los animales. Usted ve en el capítulo 2 que el Padre le trae los animales para que Adán le ponga nombre a cada uno de esos animales. Quiere decir el proceso de lo que sucedió en el sexto día. ¿Sí? Entonces, mire bien. ¿Qué sucede aquí? Adán peca en el sexto día. En el sexto día. ¿Sí? Obviamente, en ese sexto día que fue creado Adán, no había visto la oscuridad. Y por supuesto, en el día del Shabbat, en ese día existía, antes del pecado de Adán y Eva, existía la luz del Sadik,
o sea, la luz de Mashiach, y existía la luz del sol. ¿Sí? Las dos. Cuando Adán peca, esa luz se quita y se oculta, que se regresará en el milenio venidero, o en el mundo venidero, o en la transformación de la tierra. Por eso en Apocalipsis dice que no habrá ni día ni noche, siempre será de día, porque esa luz oculta que se ocultó en Génesis 2, en el pecado de Adán, se regresará en el mundo venidero cuando Mashiach está reinando y no habrá noche, siempre habrá día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adán peca y lo que ve es oscuridad, se llega a la noche y él dice, ok, vamos a regresar al Tohu Babohu. Para entender esto, quiero que veamos lo que dice el Talmud de Babil. Vamos a leer lo que dice juntos el Talmud de Babil y entendamos esto un poquito de lo que vamos a ver. Leamos juntos. ¿Sí lo pueden percibir? ¿Lo pueden leer? ¿Sí lo ven? ¿No? Sí se ve, sí se ve. Y se Toda mira, raba. Bueno, dice Talmud de Babil, Tratado de Abodá Sará 8, página 8, lado A. ¿Sí? Cuando el sol se puso por primera vez y vino al mundo y vio el mundo que se oscurecía, Adán dijo, ay de mí por haber pecado, el mundo está regresando a su estado de caos y oscuridad. Esta es la muerte a la que fui condenado desde el cielo. Adán ayunó durante toda la noche, llorando y orando. Cuando amaneció y vio salir el sol, nuevamente entendió que era el orden natural del mundo y ofreció un sacrificio de gratitud a Elohim. Mire bien, aún más. ¿Qué dice el Midrash Bereshit Rabá, capítulo 11, verso 2? Dice, Adán creó fuego en la primera noche, frotando dos piedras o dos maderas. Por eso los sabios instituyeron la bendición del Borei Meorei Haesh, creador de las luminarias de fuego, en el Havdalah al salir el Shabbat. ¿Sí? ¿Vea de dónde viene la raíz? ¿Sí? Entonces, si dice que Adán estuvo ayunando, pero también generó la luz, ¿sí? Y al ver la luz que salió, dijo, eso es la orden natural. Y entonces dio como ese sacrificio, de un sacrificio, según narra, es el libro de Adán, que fue el libro, que fue un toro, algo así. Dice que fue un toro, un novillo, que dio un sacrificio de novillo. Ahora, ese libro de Adán, por los que no lo hayan leído, es muy importante. Si no lo ha leído, le tocará el corazón. Ese libro es apócrifo, pero lo estudiaban un grupo que se llama místicos en el primer siglo y también lo estudiaron los Talmid de Yeshua. Entonces, no es tan negado porque también lo menciona el Zohar judío, entonces también son libros importantes o interesantes. Si no lo he leído, léalo, es algo muy, le toca al corazón el oír todo lo que le pasó a este Adán el día que fue echado del jardín del Edén y vio por primera vez la oscuridad. Miren lo que dice Midrash Rabbah. Pues ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo leímos. Entonces, hay algo más que dice el Zohar, capítulo volumen 1, 48a y b, o sea, del A al B. Dice, el sol se ocultó, organus, esa es la luz removida, ¿sí? Que se quitó. Fue removido por el pecado y se revela en tiempos mesiánicos, o sea, se va a revelar cuando Yeshua está reinando. También se asocia a la luz del Shabbat, como la luz espiritual, claro, porque la luz del Shabbat o el Neshama del Shabbat es Mashiach, ¿sí? Es el que le da la transformación a la tierra, el que da la fuerza para transformar al ser humano. Es el que le da el poder para transformar lo físico. También, especial que brilla en ese día. Es un día especial, la Neshama del Shabbat es Mashiach. Con esta restitución parcial de la luz original que se perdió.
es el primer amanecer. El primer amanecer de Adán fue el Shabbat. El primer Shabbat fue vivido por Adán como un regalo de reconciliación del pecado. Por eso el Shabbat se considera un día de Shalom, donde se restaura la armonía entre el hombre y Elohim, o Dios, y la creación, y se dice la expresión Shabbat Shalom. ¿Sabe dónde viene el Shabbat Shalom? De que el Shalom quiere decir que Adán se puso en paz con Abba. Hubo paz entre el hombre y Elohim y la creación y Elohim. Entonces se dice Shabbat Shalom porque Adán entendió que había sido perdonado del pecado que había cometido al comer del árbol de Adán, del árbol del bien y del mal. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es que continúe con la consecuencia del pecado, ¿ok? Es diferente, es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, muchos podemos decir y pues pueden entender que el primer Shabbat lo vivió Adán y el Shabbat está relacionado con el perdón. No solamente está relacionado con el perdón, sino con el alma del Shabbat, que es Mashiach. Y no solamente eso, es una reconciliación. Por eso se llama el Shabbat Shalom, donde uno se reconcilia con el Padre, donde uno reacciona en el Shabbat. Uno puede vivir en los 6 días de la semana olvidándose del Padre, llegas al Shabbat, te dicen algo de lo que uno vivió durante los 6 días y entonces uno dice, parece que me están hablando, y me están hablando el corazón o me están hablando a mí y siente un arrepentimiento en ese momento y dice, perdón, entiendo que fallé. Entonces en el Shabbat se genera perdón, en el Shabbat se genera una elevación, en el Shabbat se genera una limpieza de lo pagano y se transforman las cosas a lo espiritual. Entonces, hay un regalo, en el Shabbat está el regalo de la reconciliación divina. Por eso en el Shabbat es tan importante que mucha gente, la persona dice, yo no voy al Shabbat porque no me siento bien espiritualmente. Pues por eso es que se viene al Shabbat. Para rectificar eso, no puedes decir, no, hasta que esté bien. No vas a estar bien si no vas a la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Sino es que es en la presencia de Él cuando las cosas se solucionan, se rectifican, se perdonan, se elevan, se transforman. Entonces, cada día de la semana tiene su revelación. Cada día de la semana tiene su grandeza, ¿sí? Pero el Shabbat es diferente. Adán supo que el Shabbat, él oró, en el Shabbat de noche, él lloró, oró, suplicó, y cuando vio la luz, supo que era una nueva oportunidad, porque él pensaba que iba a ver la destrucción nuevamente. Entonces, cuando él sale, fue el primer ser que cantó la canción que se canta en el Shabbat, que se llama Lishmor le Yom Shabbat. Es la canción que está escrita en los Salmos de David, pero acuérdese que David se dice paganamente que cada uno de los que están ahí se le atribuye a cierta persona y que no fue David quien escribió todos, pero David tuvo la visión de que la experiencia de cada uno y él escribió todos los salmos hasta de Moshe, hasta los que dijo Aarón, o los que dijeron los hijos de Aarón, o lo que dijo Adán, o lo que dijo Job. ¿Por qué? Porque él recibió la revelación de todos esos cánticos. Y él dijo, cántico de fulano, porque fulano lo iba a hacer, pero él fue el que lo escribió. Él iba a expresar, él escribió la expresión de su dolor, de su aflicción, de todos ellos, y él lo escribió. Entonces, mire bien, Adán fue el primero que salió con un cántico de agradecimiento. Por eso, mire que es bien interesante que algo que se puede relacionar, la palabra Boshet, que es de vergüenza, ¿sí? La palabra de vergüenza puede transmutarse y tiene las mismas letras como la Bet, la Shin y la Tav, se transmuta y dice Shabbat. ¿Por qué la palabra de Boshet, vergüenza, puede transformarse en la palabra Shabbat? ¿Por qué? Porque en ese Shabbat uno se presenta cuando le revelan, cuando a uno vive en el mundo físico,
Uno vive pensando, yo me voy al día, al día 1, al día 2, al día 3, lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes durante el día, y vive una vida creyendo que lo físico es lo importante, vive una vida pensando o tratando el mundo físico como si fuera lo más importante, y cuando llega el Shabbat, se da cuenta que el mundo físico era una ilusión y que la verdad está en el Shabbat. Y esa verdad que está en el Shabbat te hace tener a ti como el sentido de la vergüenza de que creíste que la ilusión era realidad, pero en realidad es una mentira. ¿Sí? Mire, incluso imagínense que es tan grave acá entre el pueblo yahudí. Eso yo no lo hemos hablado, o yo no sé si usted lo vivió, usted en medio de la comunidad judía, que si los niños en Shabbat salían a la calle. En Shabbat, digo, el viernes, en el día de la preparación para el Shabbat, los niños salen allá afuera de los lugares donde se venden que el vino, que el pan, que las cosas para preparar un Shabbat. Y los niños están afuera pidiendo sedaca. La sedaca que piden ellos o la caridad que piden ellos son para los enfermos. Entonces ellos, antes de recibir el Shabbat, están pidiendo dinero para entregarlo a los enfermos. Entonces, fíjese bien, pero si a los niños, una persona que ellos saben que no es judía, no le reciben una caridad, le ponen puño en la mano y le dicen que no van a recibir ni una caridad de nadie que no sea judío. Primeramente porque niños les dicen que no lo hagan porque no saben si la persona que les va a dar el dinero es una persona idólatra. Segundo, el niño no sabe si la persona está proveyendo a la Keila para poder decir que está, ¿cómo se dice? Observando el Shabbat. Entonces, ¿dónde se pone? Donde se compra el pan y donde se compra el vino, los que van a celebrar el Shabbat. Entonces, ¿a quién le pide eso? A los que van saliendo de comprar el vino y el pan. Pero no le recoge el dinero a un judío que vaya caminando por la calle y no esté comprando pan y vino porque para él no está celebrando el Shabbat y no puede recibir el dinero. Así de grave lo toman ellos. A la misma manera, si una persona, por decirlo cualquiera, vamos a decirlo, eso se lo pongo de Israel, eso es una historia real en Israel, eso pasa en Israel. Si una persona le ofrece a usted una naranja o un fruto, como sea, entre semana, y sabe usted que es un judío, pero no está seguro de que está celebrando o está en observante, no sabe si ese fruto, del fruto que comió, diezmó. Eso es en Israel. Entonces no le agarra nada. Pero el día del Shabbat, si en Shabbat le ofrece ese pedazo de pan, digo, ese fruto, él se lo come. No va a preguntar ni va a dudar si está haciendo o no haciendo lo que ellos consideran correcto en el diezmo de la fruta. Entonces se lo come y no pregunta y cree que está haciendo lo que es correcto. ¿Por qué? Porque en Shabbat, durante el día del Shabbat, la presencia divina del alma de la Neshama que está ahí, cubre lo físico, anulando lo malo, transformándolo en bueno. En cambio, fíjese bien aquí donde está la grandeza, ¿sí? Cuando un hombre vive en el mundo, enfocado en hacer las cosas del mundo, pero sin la conciencia del Shabbat, de la conciencia del servicio al Padre, la conciencia del alma del Shabbat, y trata al mundo como si no tuviera un propósito o un alma, un objetivo, un porqué de estar ahí. Toma las cosas físicas y las trata para lo que él considera que son finitas. O sea, nomás sirven para esto, no tienen sentido, son para mi beneficio, son para esto, son para lo otro. Paz, así lo trata. Por un instinto, como si fuese él un animal. Un instinto trata las cosas, no como si el alma, no como si tuviera alma, sino como algo inerte.
Pero una persona que va al Shabbat y que durante la semana está enfrentándose a un mundo, a unas circunstancias, él toma, las cosas físicas, ahí el valor, las transforma, las eleva, las bendice, lo eleva. Con el alma del Shabbat transforma lo físico, los eleva. O sea, quiere decir que una persona, oiga bien, cuando toma las cosas sin el alma del Shabbat, se aleja del Padre. Una persona le da sentido a las cosas físicas, se aleja del Padre. Alejarse del Padre es alejarse de su alma. Alejarse de su alma es alejarse de su potencial. Cuando el ser humano no tiene el alma de Hakadosh Baruj Hu, cuando el ser humano tiene el alma del Shabbat, cuando el ser humano ve el mundo como si fuera algo finito que no tiene sentido y que nomás toma las cosas por hacer, se aleja del Padre, no puede transformar, se aleja de su ruach, de su alma, se aleja de las cosas espirituales y entonces es factible que peque muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el mundo lo ve de acuerdo a su conveniencia. Es muy fácil que peque. Entonces, cuando la gente se enfoca en lo físico, es muy fácil que peque. ¿En dónde está lo inmortal? ¿En lo espiritual o en lo físico? Obviamente en lo espiritual. Entonces, cuando uno le da a lo físico, a lo espiritual, lo hace inmortal. Pero cuando uno toma lo físico y le quita lo espiritual o no le pone lo espiritual, lo hace mortal, limitado, sin objetivo, sin propósito. Termina hoy nace y muere, o mañana muere, esto se termina hoy, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? El hombre comete errores destinados a lo físico porque no entiende lo espiritual. Una persona que no entiende lo espiritual comete el mismo error. Entonces, durante los 6 días, si una persona llega al Shabbat y se dio cuenta de que lo que hizo durante la semana fue solamente ver lo mundo físico y no lo espiritual, y al estar ahí se da cuenta y se rompe la cabeza y dice, me equivoqué, me equivoqué, lo que hice fue malo. A eso se le llama la vergüenza del Shabbat, porque tenía una perspectiva errada, tenía una perspectiva diferente, entonces se genera una vergüenza de equivocarse, en errar, en tomar decisiones. Entonces, cuando una persona reconoce su error, ¿qué pasa en Shabbat? En Shabbat recibimos palabra del Padre. En Shabbat se nos enseña las cosas divinas. Entonces esas nos dan la reflexión, el entendimiento de lo que hicimos durante los 6 días. Y reconocemos que pecamos, que nos confundimos, que cometimos un error y viene la vergüenza de cometer un error. Y entonces ahí se transforma en una rectificación, en un shalom. Sí, se genera el shalom entre lo divino y lo físico. Y entonces se genera una transformación. Mire bien, fíjese bien lo que pasa. Les voy a dar un ejemplo que ya hemos estudiado bastante, pero que el día de hoy quiero que lo tomemos y le demos vuelta al diamante y veamos una perspectiva diferente. Recordemos la historia de Joseph y sus hermanos. Usted se acuerda de José y los 10 hermanos de la tribu de los hijos de José, de los hijos de Israel, o de Jacob, como lo quiera ver, ¿sí? Ellos veían a Joseph, lo veían como alguien que era un mentiroso, alguien que no decía la verdad. Él decía que tenía sueños y que sus sueños eran mentiras. Ellos lo veían a él como algo malo. Entonces, como lo veían algo malo, decidieron que ya no tenía que vivir. Porque él es malo, porque lo estaban viendo como algo físico. Ellos decían, son sueños, no es nada real, no se va a cumplir, eso es causa perdida, lo vamos a matarlo, matémoslo. Decidimos que no tiene por qué vivir porque lo que él dice es mentira, o sea, no tiene un objetivo, un propósito, no es verdad, no es eterno, no es para siempre. Decidimos que tiene que terminar, es finito, no sirve. Pero viene Yahudá y dice, no lo matemos, mejor vendámoslo. Es lo que dicen aquí en Génesis 37, 26 al 27, por favor, Esvi. Aquí nos dice algo interesante. Bueno, como usted y yo ya lo sabemos, lo hemos leído bastante, pero veamos esta perspectiva. Rabá dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano?
y ocultemos su sangre. Vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos lo obedecieron. De Barenjacho. Sí, ahora va. Sí, entonces, por Judá fue vendido, porque se metió, si no lo hayan matado, porque querían matarlo, decidieron no tiene por qué vivir. O sea, no tiene propósito ni objetivo, ni es real lo que está diciendo. Entonces, es un monstruo. Él se va a manifestar lo que en realidad es, y tarde que temprano va a revelar que es algo malo y que lo que él ha decidido es hacer el mal. Entonces dice ya a Judá, bueno, si va a ser malo, que lo muestre ¿en dónde? En Egipto, que su maldad se muestre en Egipto. Allá su maldad se va a manifestar. Pero ¿qué sucede? Que hubo una hambruna y después los hijos de Israel o de esos hermanos que lo vendieron van a Egipto, ¿sí? Y lo único que iban a pensar o lo que ellos llevaban en su mente o lo que habían pensado es que ya Joseph va a estar, lo más que va a lograr estar es en un lugar de prostitución, en una casa de prostitución, ¿sí? Y ellos no esperaban verlo como virrey, pero Yahweh lo levantó y lo puso a él como un rey y gobernó Misraim. Entonces, mira qué pasa cuando él se revela. En Génesis 45:3, Leví, por favor, nos enseña algo bien interesante, porque cuando Joseph se revela, manifiesta algo maravilloso sobre sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se genera una vergüenza en ellos. Adelante, Leví, Rabá. Una vergüenza que se genera cuando se revela una verdad, cuando yo creí que esto era mentira, cuando yo creí que esto era una falsedad, cuando hasta decidí, quise que te murieras y hice todo un complot para destruirte porque siempre pensé que tú eras un mentiroso, que lo que hablabas era mentira, que lo que decías era una farsa y creo que no eres real. Y mira lo que pasa. La palabra del Padre dice así. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, todavía mi padre está vivo, pero no pudieron sus hermanos responderle porque se habían turbado delante de él. Bárbara, se habían turbado, ¿por qué? Porque, ¿qué vamos a decir? Oh, pues es que no podían creer lo que era Joseph el virrey. No podían creer, ¿por qué? ¿Por qué no podían creer? Porque ellos creían una ilusión, ellos creían una mentira, ellos se crearon una mentira de Joseph. Ellos decían, oh, Joseph es una mentira, lo que él está diciendo es un mentiroso, él es un embustero, él es un monstruo, es un hijo del diablo, como frecuentemente se dice por acá, ¿sí? Y que desacreditar a una persona, ¿a cuántos desacreditan por ahí? El chisme caliente, deja que yo lo cuente. ¿Cuántas veces desacreditan a una persona? ¿Cuántas veces dicen, es que yo creo que es que yo creo, y hablan mal, y en el final, al final el padre lo levanta, ¿y qué es lo que sucede? Tienen vergüenza, se perturban, se quedan por, ¿qué? Es la vergüenza, es una vergüenza. De que ahora saben que lo que creían era una mentira, lo que ellos creían de él era una ilusión y la verdad se les ha revelado. Así pasa con el Shabbat, así pasa con los días de la semana. Día con día se aprende una cosa, si se vive en lo físico, pero llegas al Shabbat, te dicen una revelación, una verdad y tienes la vergüenza de decir, hey, vivías en una ilusión, creíste que el mundo era así, creíste la vida se dirigía así, creíste que esto era así. Pues no, esta es la verdad. Vivías en una ilusión, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos muchachos, esos hijos de Israel que vieron a su hermano? Seguro morirse de vergüenza. ¿Cuántas veces la persona dice, ay, me moría de vergüenza? Pues yo no he oído que alguien se muera de vergüenza, pero sí hay una vergüenza tan grande que puede esa vergüenza tomarse para bien y levantarse y quitarse las mentiras, las ilusiones y tomar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando las personas toman esta realidad y reconocen que lo que estaban viviendo era una ilusión y que la verdad se les ha mostrado y la toman para sí mismo, entonces pueden levantarse de esa afición o de esa mentira que tenían y entonces
transformarla en una realidad. Lo que ellos creían que era ficción es real y lo que ellos vivían como real es una mentira. Por eso, mire, si eso le pasó con Joseph a los hermanos, que se confabularon para matarlo, si eso le pasó a Joseph, cuando sus hermanos decían que era un mentiroso, mire lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Zaharia 12:10, Zacarías 12:10, aquí por favor, Parrabá. תורתך אלוהינו כתוב למשה מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el ruach de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. De Barín Hashem, Shebarek Hayabel Merek. Sí, llorarán, como dijeron con el de Joseph. Sí, vendrá Yeshua, y entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? Verán al que traspasaron y llorarán como se llora cuando se tiene un único hijo. Van a llorar como si les quitaran un hijo, van a llorar, van a tener vergüenza de que creyeron, que hablaron mal de Yeshua, confabularon contra él, dijeron que era un falso Mesías, dijeron que era esto, que era lo otro, que él no era real, que lo inventaron, que era un falso profeta, que no era nadie, que no sé qué, pero va a venir, dice, va a venir, y van a llorar. ¿Y qué va a pasar? Se van a dar cuenta del error que cometieron y van a llorar, ¿sí? Van a despertar y van a darse cuenta del error vergonzoso y ahora de ese gravísimo error. Mire, es tan difícil admitir cuando cuando se comete un error tan grande, es tan difícil reconocerlo que prefieren seguir con la ilusión y la mentira por el orgullo a cambiar. Mucha gente, por orgullo y reconocer cometimos un gran error, pero por no decir que cometimos un error, no lo vamos a aceptar. Por eso, mire bien lo que le voy a mostrar. Aquí hay algo muy interesante, esa mentalidad. Yeshua viene y no solamente él se une a ese pensamiento de decir, ok, yo vendré y se van a arrepentir. Pero aquí hay algo muy interesante, dice, muy profundo, muy interesante, que Yeshua se hace saber, se hace decir a alguien tan importante, se hace decir que es alguien donde el Shabbat, mire bien, en el Shabbat está el Ruach del arrepentimiento, en el Shabbat está el Ruach de mostrar la verdad y quitar la ilusión, en el Shabbat está el momento donde está la revelación para unirse nuevamente con el Padre, donde hay Shalom, y viene Yeshua y dice estas palabras poderosas que muchas personas la han escuchado y la han malinterpretado para decir tonterías o barbaridades, pero viene Yeshua con un poder de revelación, de majestad, en una confrontación que tiene con las personas, y dice el Marcos 2:28, algo muy potente, lo puedes leer por favor, ¿sí? Aquí viene a revelar, a decir, a unir su capacidad con su majestad. Adelante, Svi. Barba dice, por tanto, el Hijo del Hombre es también Adón del Shabbat, de Baruch Hashem. Toárraba. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es el Adón del Shabbat. El Adón del Shabbat. ¿Qué quiere decir que es el Adón del Shabbat? Es el que tiene autoridad sobre el Shabbat. No solamente eso, al decir eso está revelando que él es Mashiach, que cumple con su propósito, el cumplimiento, ¿sí? Y que da descanso, reposo espiritual al quien lo acepta. ¿Por qué? Porque es como el Shabbat
que se le dio a Adán, al primer hombre, para rectificar con el pecado. Entonces, él dice que él es el Adón del Shabbat. ¿Sí? Pongamos atención en esto, ¿sí? Cuando él dice que es el Adón es porque tiene autoridad sobre de él, quiere decir que tiene el propósito del Shabbat. Y el propósito del Shabbat es el Shalom y la rectificación con el Padre, la transformación del mundo, el cumplimiento del milenio, el que la tierra se transforme, en que los hombres se arrepientan, en que los hombres lleguen a su propósito, el que se eleven hacia el Padre, ¿sí? Es el administrador del Shabbat, quiere decir que tiene la autoridad. Es el hombre de la majestad. Mire bien, a él dice que él es el Adón del Shabbat, ¿sí? Pero fíjese bien, el Adón, ¿qué quiere decir Adón? O el dueño, el señor del Shabbat, ¿sí? El señor del Shabbat. Mire bien, en la Torá también se nos dice a nosotros algo semejante, a como seres comunes, vivientes. Fíjese bien para que lo vaya, voy a hacer una comparación para que lo entienda. Dentro de la Torá nos dicen a nosotros, como hijos de Elohim vivientes, que también nosotros somos señores. Tanto Yeshua se hizo decir que él era el Adón, el señor del Shabbat, el señor del Shabbat. Oiga bien, es muy diferente lo que va a haber ahora, porque ahora también el Padre nos dice a nosotros que nosotros somos los señores del mundo. Miren bien, a nosotros nos dice que somos los señores del mundo, pero Yeshua es el señor o el Adón, el dueño del Shabbat. Miren lo que nos dice aquí, esto es algo muy interesante. Si lo podemos analizar, por favor, Libby. Miren lo que nos dice en Génesis capítulo 1, verso 28. Nos narra algo interesante que yo creo que usted y yo lo hemos leído tantas veces, pero creo que lo entienda con esta perspectiva. Adelante. La palabra del Padre dice así. Y los bendijo Adonai y les dijo Adonai, fructifíquense, aumentense, llenen la tierra, conquístenla y dominen los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. De Barín Hachén, Yehi Razón. Sí, fructíquense, multiplíquense, subyúguenla, ¿sí? Esa de subyugarla es enseñorearse, enseñórense, o sea, es como, sí, párate como un rey, ¿sí? Mire bien, Abba le da la autoridad al hombre, fíjese bien, la autoridad le da al hombre sobre la creación, no como dueño, que es un tirano, que va a ser un dueño tirano si no sabe que hay un propósito, sino como un mayordomo, un shomer, un mayordomo que responde, como dice la Torá, que Yeshua dice que dejó mayordomos, ¿sí? Como un mayordomo que responde de cuidar, perseverar, gobernar con sabiduría, ¿sí? Esto hace un paralelo como el Padre le dijo a Adán, ¿sí? Yo te he puesto a ti como Señor o como administrador de la tierra. Yeshua es puesto como el Señor o el administrador del Shabbat, porque Él guarda, oiga bien, revela, restaura el propósito original del Shabbat con la conexión del reposo con el Padre, el reposo con el Padre, el descanso con el Padre, la paz, el shalom con el Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano no es el creador del mundo, pero es el guardián de la tierra y que tiene que enseñorearse, cuidarlo sin ser tirano, sino como un administrador. ¿Y qué hace como un administrador? Tomarlo del Shabbat y usarlo en el mundo físico. Si no tiene el espíritu del Shabbat, entonces usa al mundo como un tirano. O sea, hace tiranía con la creación. Entonces, Yeshua viene con algo superior, ¿sí? Porque Yeshua viene no a ser gobernador de algo físico, sino de lo espiritual, que es el Shabbat. Yeshua viene como Mesías para poner, hacer y preparar el entendimiento de esta práctica del día,
Y le voy a mostrar esto de una manera que se pueda comprender o analizar. Y lo vamos a ver juntos. Mire bien. Aquí. ¿Sí lo ven todos? Dice así. Aquí vemos el contexto. Tenemos Génesis y Marcos. ¿Sí? Tenemos la palabra que se le da al hombre, que es radá en Génesis, como para decir enseñoréate. ¿Sí? El idioma es hebreo, la raíz es rodá, o sea, es resh, dales, hey. Significado principal, gobernar y dominar. El mundo, eso es para el hombre cuando le dijo, enseñoréate, gobierna el mundo. El Marcos 2.28, o Marcos 2.29, y el Marcos 2.30, que se repite lo mismo, en Yeshua, y el Marcos 2.31 y 2.32, donde se dice que Yeshua es el que gobierna, el Señor del Shabbat. El Curios dice ahí en idioma, ¿cómo se dice? En lo que es el griego, pero en hebreo, el equivalente de hebreo es, no lo puse, no lo terminé, pero aquí el equivalente del hebreo es Adón, gobernador, que aquí también el equivalente de hebreo es el Adón, Dalet, Aleph, Dalet, Nun, ¿sí? ¿Qué quiere decir gobernante? No lo terminé, pensé que lo había terminado, pero ahí está. Es el gobernante, quiere decir de lo espiritual, que se enseñorea de lo espiritual. Entonces el hombre se gobierna, se enseñorea de lo físico con el propósito de transformarlo. Yeshua es el del espiritual con el objetivo y el propósito de dirigirlo al hombre. Entonces viene Mashiach, viene Yeshua, se hace saber como el Mesías, como el del reposo, el que transformará en el milenio, el que se sentará, el que tendrá la transformación de la humanidad como del mundo físico, lo llevará a un estado superior, lo transformará. En el Shabbat encontrará el shalom entre el Padre y el hombre, hará una unificación entre el Padre y el hombre, y eso generará una transformación total en el ser humano. Entonces, Yeshua viene con el Shabbat y viene a enseñarnos que el que pone atención en el Shabbat encuentra a Mashiach. El que pone atención en el Shabbat encuentra el significado espiritual de la vida. El que pone atención, escucha el Shabbat, el mensaje, se hace uno con el Shabbat, transforma el mundo físico en el mundo venidero. El que tiene atención en el Shabbat se une al alma del Shabbat y se acerca a su potencial, acercándose a la grandeza del Padre en él mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el hombre escucha en el Shabbat y se une en el Shabbat, rectifica, transforma su mentalidad y de Shabbat en Shabbat se le va quitando lo que es lo mundano y entonces el escuchar la palabra del Padre en su vida, el poner atención a lo que el Padre le enseña en el Shabbat, en el mensaje, va transformando su vida y creando una nueva persona. Y eso es para lograr el propósito que no se logró. Por eso cuando salen de Misraín o de Egipto, Hakadosh Baruj Hu, el bendito sea, el gran yo soy, le dice al pueblo de Israel a través de Moshe por sus labios, fuiste esclavo y ahora te pido que guardes el Shabbat, que conserves el Shabbat, porque ese te va a ayudar a llegar a lograr tu propósito. ¿Sí? Entonces, Abba crea al hombre y lo crea para que logre su objetivo. El objetivo del hombre es que alcance su potencial divino. Antes de que Adán pecara, su divinidad y su espiritualidad era superior. Eso ya lo hablamos anteriormente. Y cuando Adán pecó, su espiritualidad quedó como lo que es la espiritualidad que hoy tenemos en el mundo físico. A usted ve la espiritualidad de los profetas de levantar un muerto, de aquel lugar donde vimos a Esteban, que toma a una persona y lo lleva, lo transporta a otro lugar, de que son personas que son muy espirituales. Bueno, ese es el nivel espiritual, ese nivel que ve, es el nivel que tenía Adán en el cuerpo. Después del pecado, ¿sí? La espiritualidad esa
se fue a lo que es espiritual y el cuerpo cayó a un nivel más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre creó a Adán para alcanzar un nivel más alto y en lugar de alcanzar el nivel más alto, cayó más abajo. ¿Cuándo cayó? Antes del Shabbat. Y cuando llega en el Shabbat, encuentra él el perdón o la esperanza de que un día el Padre le promete que regresará a este momento, pero tiene que enviar al Mesías para que así se suceda, se logre. Y viene él, viene Mashiach, ¿sí? Él es el del Shabbat, él viene a restaurar. ¿Y qué es lo que pasa? Viene a quitar la ilusión de los 6 días. Al pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra de Canaán, ellos tenían una mentalidad de que no iban a lograr llegar a su objetivo. Más sin embargo, no le creyeron al Padre, se quedaron con su objetivo en su mente y eso les hizo hablar mal de la tierra prometida y no entrar a esa tierra perfecta por no escuchar, porque se quedaron viviendo en la ilusión en lugar de escuchar a Hakadosh Baruj Hu. Viene Yeshua ahora y viene a mostrarnos esa verdad, esa realidad. Quien se une al Shabbat, quien toma al Mashiach, se restaura, se vuelve en Shalom. Por eso dice, yo soy el amo del Shalom. No viene a anular al Shabbat, viene a darle fuerza de lo que es el Shabbat, el poder espiritual, encontrando el objetivo del Shabbat en la tierra, en el hombre, en el objetivo de transformar los 6 días a que todos sean días de Shabbat, a bajar lo espiritual y a mostrar el verdadero potencial del ser humano. Por eso es que en este mes de Ab se tiene que rectificar el oír. Y el oír es, aunque haya cosas que yo haya creído que son verdad, pero si el Padre viene y me dice a mí que lo que yo estoy viviendo es una ilusión y que la realidad me la está diciendo Él en este Shabbat, pues yo la tome, aunque me duela. Aunque yo lo haya creído como una verdad, pero es una ilusión. Tengo que tomar eso. Y muchos, como vieron a Joseph, que lo creyeron mentiroso, lo difamaron, lo humillaron, pero Hakadosh lo elevó y lo hizo gobernante. Así Yeshua lo humillaron y hasta el día de hoy es visto como un falso Mesías por el pueblo yahudí, por nuestros hermanos yahudí y por algunos de nuestros hermanos que una vez creyeron en él y ahora ya no. Lo van a ver así como a Joseph, que lo humillaron, lo quisieron hasta matarlo, y ahora lo va a elevar y cuando lo vean se van a dar cuenta de la ilusión, lo cual se creó en su cabeza y entonces llorarán. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Fuimos creados, todos nosotros, para alcanzar y desarrollar nuestro nivel. Y Abba nos da la segunda oportunidad con Yeshua. Y en el mes de Ab se destruyen los templos por no escucharlo. Y no entraron al pueblo de la tierra prometida por no escucharlo. Hoy, en este mes, se tiene que redimir el escuchar y entender que si el Padre me habla en Shabbat, esa es la verdad. Y lo que yo viví en los 6 días, que el ser humano, al estar viviendo solamente en lo físico, entonces tiende a olvidarse de lo espiritual y por eso se aleja del Padre y ve lo mundano, lo físico, como el fin de su existencia. Tenemos que entender esto y vivirlo y meditarlo, ¿sí? Tenemos que recordar en este día de hoy, que es el mes de Ab, el rojo de Ab, cuando muere a Aarón, y nos dicen que es el principio de una generación que va a lograr su objetivo porque va a escuchar, y esa generación va a escuchar la palabra del Padre. Por eso dice, el Shabbat es elemental. Fuimos creados para algo mayor, no para la ilusión, sino para alcanzar el propósito. Yeshua se declara el Adón del Shabbat y no solo reivindicó su autoridad, sino que nos mostró el propósito original del día para despertar, para restaurar, para redimir. Y que no esperemos que se llegue al final de los tiempos para que podamos descubrir la verdad y entonces llorar y decir que todo era una ilusión, como le pasó y lo que dice Zacarías, que vendría un tiempo y que envidiaríamos al que traspasaron y llorarían, sino que, oiga bien, es el mes de Ab, el mes del Padre, el mes de compasión. ¿Qué quiere decir? Que podemos transformar, que es un mes
donde no importa que haya tantas destrucciones, podemos vivir en esa gracia o en ese gen, en esa gesed de Abba, en esa misericordia del Padre, y que nos preparó un día para que nosotros descubriéramos y nos pudiéramos acercar a la verdad, a la realidad, ¿sí? Por eso, mire, yo el día de hoy, que es Ruach, que es el día de Shabbat, de Rosh Hodesh, hoy yo deseo a usted con mi corazón, a todos los que nos ven, que seamos esforzados, un Hasad Ubrajá, que seamos fuertes y benditos, ¿sí? Que nosotros tengamos un Yehi Raxón Milefanea Vino Shebashmain, que sea la voluntad del Padre Celestial, que este mes de Av se transforme el duelo en consuelo y que el Shabbat nos revele, este Shabbat, porque es el Shabbat del Rosh Hodesh, nos revele la realidad de la creación del creador de nuestra vida, la verdad del por qué estamos aquí, y que sea un Shabbat Shalom, un Memorah Hodesh Tov, un Meulah, con Yeshua. Que sea un mes renovado, un mes con propósito, un mes con consuelo, un mes con redención, un mes con shalom y un mes con revelación. Que sea Hakadosh Baruj Hu en este mes, revelándonos su grandeza, revelándonos su poder, revelándonos su creación, revelándonos todo lo que se ha ocultado, pero que sea con oídos que no importa, que podamos decir todo lo que vemos en la ilusión y esto es la realidad. Quiera el Padre sea hacia nuestra vida. Que el Padre se quiten todas las máscaras que hemos vivido, que hemos creído como realidades que no lo son. Que el Padre y que podamos usted y yo vivir este mes con pura bendición, puras bendiciones y revelaciones divinas y no con ilusiones del mundo. Que podamos ver más allá y ser transformados. Que el Padre y le bendiga este Shabbat, le bendiga este Rosh Hodesh y nos llevamos esta bendición. Nos despedimos de YouTube, de Facebook y nosotros nos quedamos para terminar esto con nuestra oración. A mí nos les bendiga donde quiera nos estén viendo a todos con todo y de todo en este mes. Shalom, Ley.